nuestra radio revista Pandora. Entonces, bienvenido y demos sin más preámbulo paso a nuestro informe sindical y empecemos con los rechazos y las exigencias que queremos dejar claras como SUTEC. Bueno, el SUTEC se suma a las voces que hoy desde las diferentes latitudes vienen rechazando los asesinatos y la sistemática violación de los derechos humanos en el departamento del Cauca. Para nosotros es inconcebible que un departamento tan militarizado como el Cauca, donde podemos decir sin temor a equivocarnos que es el departamento donde más hombres armados hay de parte de la fuerza institucional por habitante, tenga un índice de asesinatos de dirigentes sociales y de ciudadanos del común tan elevado, y que tenga una ola de delitos tan alta. Eso quiere decir que algo está funcionando mal. Eso quiere decir que los que supuestamente están encargados de cuidarnos no están cumpliendo su deber. Eso quiere decir que esa no es la salida. La militarización no ha sido, no es y no será la salida para resolver los problemas graves y estructurales que tiene el departamento del Cauca. Está claro que hay que sentarse a revisar la política, hay que revisar el modelo para que se desaparezcan las razones, las causas que dan origen a esa violencia que históricamente ha azotado el departamento del Cauca. Y eso pasa por revisar el modelo económico, eso pasa por revisar el modelo político, y eso pasa por garantizar a todas las comunidades mayores y mejores derechos. De no ser así, pues infortunadamente tendremos que seguir asistiendo a esa ola de violación de derechos humanos, a esa ola de asesinatos que tanto le sirve al régimen, que tanto dolor ha causado en los hogares caucanos. Exigencia entonces desde el SUTEC para que cese eso, pero que cese con medidas efectivas. E igualmente queremos exigir medidas efectivas para que se trate de manera adecuada la situación que por la pandemia se vive en algunos. Referimos específicamente a lo que viene sucediendo en la costa atlántica y a lo que viene sucediendo en el Amazonas, y que posiblemente pueda suceder también en Ipiales y pueda suceder en otros puntos de frontera. Lo que deja claro es que el país no tiene un plan para atacar esta contingencia, deja claro que el país no tiene una verdadera política de fronteras, y deja claro que aún el ministro de Salud y la institucionalidad están trabajando al ensayo y el error, después de 6 meses que tenían para haberse preparado de mejor manera, porque esto inició por allá en China mucho antes de finalizar el 2019. Hoy en Colombia seguimos siendo los colombianos conejillos de indias, de unos burócratas que lo que hacen es cada día entre las 6 y las 7, entre las 5 y las 7 de la noche, darnos pan y circo. A eso se ha limitado el gobierno. Pan y circo con anuncios burocráticos, demagógicos, que nada están solucionando lo estructural de esta pandemia. Compañero Jaime, ya en el panorama nacional, hablemos acerca del decreto 660 del 13 de mayo de 2020 sobre flexibilización del calendario académico para garantizar la prestación del servicio educativo. Bueno, era una medida obvia. Lo que pasa es que este decreto 660, como siempre, deja la responsabilidad de adoptar medidas a las entidades territoriales sin haberlas. Hizo el 16 de marzo, sacó una circular e impuso una modificación, pero les dijo que la modificación la tenían que hacer las entidades territoriales, y estas, obediente y ciegamente como un acto de fe, determinaron, pues como camisa de fuerza, repito, modificar, vulnerando derechos
de estudiantes, de padres de familia, de docentes. Igual puede suceder ahora, igual puede suceder con este decreto. Si la Secretaría de Educación y la Secretaría de Educación del municipio certificado de Popayán no obran en consecuencia, recogiendo los contextos, las situaciones particulares que se viven a lo largo y ancho del departamento del Cauca, las dificultades que tienen las comunidades, los profesores, los estudiantes, los padres de familia, para acceder al derecho a la educación y no convertir este en un privilegio como hoy está haciendo. Hoy es un privilegio el que tiene y de ese 30, de un porcentaje no superior al 20% con conectividad. Y hay más de 50.000 niños sin recibir desde marzo siquiera un saludo desde la Secretaría o desde el profesor, porque no ha sido físicamente posible. Si no se tiene en cuenta toda esa realidad, seguramente la modificación del calendario va a ser más de lo mismo. Nuestro llamado, pues, para que las entidades territoriales hagan de este escenario de planeación un escenario que reivindique derechos, que reivindique la democracia, que reivindique la autonomía de las instituciones, de las entidades territoriales y, por supuesto, la libertad de cátedra y, sobre todo, los derechos de los niños y niñas a recibir una educación de calidad que no se convierta en un tormento más a los múltiples que hoy tienen. A nivel departamental, ¿qué podemos decir acerca de la circular expedida por parte de la Secretaría de Educación, circular 60 del 15 de mayo, que reitera orientaciones para la prestación del servicio educativo oficial? Bueno, esta circular salió ayer y han salido en ese mismo tipo no menos de 6. Y dicen los papeles que lo prioritario es garantizar la vida. Eso dicen los papeles. Eso dicen los funcionarios en reuniones con las organizaciones. Bueno, falta ver qué dicen esos mismos funcionarios y qué hacen los rectores a quienes se dirigen este tipo de circulares con los docentes, con los estudiantes. Lo cierto es que el papel que podría servirnos de blindaje en determinado momento dice que no es obligatorio, compañeros docentes, compañeros estudiantes, compañeros padres de familia, no es obligatorio que ustedes, que sus hijos, que los profesores hagan presencia física en los establecimientos educativos para que puedan tener acceso a las actividades académicas, que en lo posible se debe realizar todo desde la casa. Y por supuesto que estaría incurriendo en violación a las obligaciones, a las funciones, quien actúe de manera, funcionarios que actúan de manera distinta. Sabe que le están transgrediendo las orientaciones que, repito, en no menos de 7 circulares han dado. Pues esperamos que los funcionarios de la Secretaría actúen en consecuencia con estos que se creen más papistas que el Papa, más reaccionarios que Hitler en su momento, o que el mismo Mussolini, y pretenden con carácter autoritario violentar los derechos de los muchachos, los derechos de los docentes, poniendo encima del derecho a la vida de estos muchachos, de estos docentes. Entonces esperamos que lo que se dijo en las reuniones, en labios del talento humano, en labios de la doctora María Paula, en labios del señor secretario de Educación, se materialice. No basta que eso esté consagrado en normas, no. Necesitamos que esas orientaciones se concreticen, se materialicen y que se hagan realidad. Bueno, compañero, ¿cuáles serían entonces las conclusiones de la reunión por parte de la Secretaría de Educación y el SUTEC sobre el derecho a la educación? Bueno, 3 temas ubicamos. Primer tema, derecho a la educación. La Secretaría reconoce, primero, que no estaba preparada, como todos los funcionarios han reconocido. Eso quiere decir que no, este es un Estado fallido, es un Estado que no
no está preparado para las situaciones calamitosas, creen que la vida va a seguir siendo la misma todos los días. No, la vida cambia y las situaciones hay que prepararse para ellas, y más de 3 meses pues es un absurdo que digan que no estamos preparados. Creo que ya tenemos que cambiar de frase para ver cómo enfrentamos de mejor manera. Pues reconocen que hay más de 45.000 niños sin derecho a la educación. Eso es lamentable en un departamento como el nuestro, con estos altos índices de analfabetismo y todo eso. ¿Por qué? Porque si la educación no llega a través del aparato estatal, a través de los docentes, pues menos aún va a llegar a través de la autoformación o a través de la coeducación con los padres de familia. Es muy complejo, es muy compleja la situación. Lo segundo es que reconocen que hay dificultades en el programa de alimentación escolar y trámites burocráticos que no se han flexibilizado como debería serlo en una época de pandemia. En la época de pandemia todo hay que flexibilizarlo. La ley de contratación debió haber cambiado, de facilitar las cosas, no para promover la corrupción, sino para que los derechos se puedan acceder a ellos de manera más fácil. Y termina, repito, diciendo que ellos no han dado orientaciones para obligar a los docentes, ni a los estudiantes, ni a los padres de familia para hacer presencia física. Eso en cuanto al derecho a la educación. No hay un plan para ver cómo se va a atender a estos 45.000 niños, no hay un plan para ver cómo se va a manejar o cómo se va a mejorar mejor el acceso a la conectividad, no hay un plan de financiación de plan de datos. No, es decir, en lo estructural no se ataca, se van por las ramas. Sobre los derechos laborales, ahí quizá el resultado es más lamentable. Mantienen incólumes los actos administrativos que han expedido en obediencia ciega a las directrices del Ministerio de Educación Nacional. No cambiarán la circular 041 y no modificarán la resolución del académico, porque dicen ellos que son apegadas a la legalidad por encima de la realidad. Es un absurdo que un gobernante priorice la formalidad sobre la realidad, priorice las formas sobre la Constitución. Eso es repetimos, son absurdos, pero así esos son los tipos de gobernantes que tenemos, y tocará continuar en la brega y ya pues acudir a otros escenarios de control jurídico y de control político. Igualmente se pudo habilitar algunos escenarios no para resolver problemas generales como los que acabamos de plantear, sino para resolver casos puntuales donde se ha reubicado docentes desconociendo derechos, o de los docentes o de las comunidades, u otro tipo de situaciones. Pues ahí quedó una puerta entreabierta para tratar esos temas que, repito, resolverían problemas particulares de los docentes y de las comunidades. Sobre el derecho a la educación, mantienen el absurdo de que una norma, un acto administrativo está por encima de una sentencia de constitucionalidad. Pues nada más absurdo que eso, pero repito, ese es el talante del equipo jurídico, es el talante del secretario de Educación, y estamos seguros que puede ser también el talante del señor gobernador. Eso, por supuesto, no amilana al SUTEC, y ya llevamos 10 años bregando contra ese tipo de comportamientos, contra ese tipo de lecturas de materia jurídica, y no ha sido obstáculo para que los derechos de nuestros afiliados puedan salir a flote. Listo, compañeros, son las 9 de la mañana, ya en 10 segundos, ¿cuáles serían las orientaciones de nuestro sindicato SUTEC? Bueno, funciones, todo lo que hagan, compañeros, que esté sujeto al manual de funciones. Jornada, lo posible, empezar a ajustar, que podamos cumplir con ella, entendiendo que la jornada en esta época de pandemia no es la jornada de permanencia, y ir ajustando los protocolos de evaluación de desempeño a las nuevas realidades para que después los rectores, más papistas que el Papa, no les vayan a generar traumatismos. Y decirles que el plazo para esa declaración de renta y bienes vence en el mes de julio de esta vigencia.
Compañero, muchísimas gracias. Ese es pues nuestro informe sindical. De esta manera hemos llegado al final de nuestra radio revista Pandora. Agradecimiento a Radio Eucha, la emisora del Vicariato Apostólico del municipio de Belalcázar, a todas las personas que se conectaron con nosotros. Nos encontramos el próximo sábado y recuerda, maestro, maestra, afíliate